que le suban la luz aquí un poquito? No, ahí yo creo que atrás para que tenga, pero de aquí me la apaguen un poco. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero darle mis agradecimientos a las directivas de gestión hospitalaria por esta invitación inmerecida, totalmente inmerecida, ya que quiero aclararles a ustedes que no soy más que un radiólogo en el ejercicio de su profesión y que de la parte gerencial lo único que voy a mostrarles es nuestra experiencia, porque lamentablemente no hemos hecho nunca un curso de gerencia y quizás hoy nos encontramos con que tenemos algunos aciertos que son importantes, casi que digamos que intuitivos. La verdad es que ayer cuando venía para acá tenía muchísimo miedo del auditorio al que iba a enfrentar. Sabía que ustedes, muchos de ustedes saben muchísimo de calidad y realmente yo no sabía nada. Cuando empezó la conferencia del doctor Ruelas, realmente sentí pánico de estar ahí sentada, pero al finalizarla tuve una tranquilidad muy importante. Me di cuenta de que no había nada misterioso en esto ni nada diferente a lo que cualquiera de nosotros podría saber, que quizás la única parte importante era que nos puso en orden una serie de factores que todos debemos manejar y que seguramente manejamos en nuestras prácticas. Eso me tranquilizó y por eso estoy hoy realmente aquí parada. Yo quería contarles, para empezar, si ponemos la primera por favor, yo quería contarles a ustedes un poquito de cómo era el panorama de la radiología, que es la ciencia más joven que tiene la medicina, pero estoy segura de que ustedes saben que es la ciencia también que más ha avanzado, dado de que va de la mano de la física y de la electrónica. El panorama en 20 años ha cambiado prácticamente del cielo a la tierra, es decir, realmente estamos hablando del futuro cuando hablamos de la radiología, de una serie de cosas casi esotéricas, y si las comparamos con 20 años atrás, pues ni hablar. Hace 20 años, en la Clínica Palermo, las imágenes diagnósticas se manejaban como se manejaban todos los gabinetes de radiología del país. El radiólogo era un médico misterioso, generalmente, y vale la cuña, no eran sino hombres en este campo. La primera mujer radióloga del país soy yo, pero después de mí hay cientos de mujeres, casi que hoy estamos en el 50 y 50, y para ese momento todo era gris. Todo funcionaba en tonos de grises. El médico generalmente se ponía unos delantales negros, yo estoy segura de que aquí toda la gente es joven, pero habrá alguno que le haya tocado ver esto, delantales de plomo hasta el piso, gafas rojas en los ojos, un gabinete en donde no había ventanas a la luz, generalmente era un proceso que tomaba varios días, rodeado totalmente de misterio. El médico iba en la mañana a su consultorio, iba a los hospitales y regresaba en la tarde si alcanzaba a leer las películas que había producido durante el día. Esto, cuando llegamos a la clínica, pensamos que tenía que cambiarse. Era nuestro primer enfrentamiento con darle al paciente un mejor servicio, así lo llamábamos, y el término calidad que vamos a usar ahora, pues yo no lo usé nunca. Simplemente decíamos, tenemos que cambiar el enfrentamiento al paciente, tenemos que darle un mejor servicio, y entonces empezamos por cambiar los colores. Aquellos equipos grises, aquellas cámaras sin ventanas, se convirtieron rápidamente en colores fuertes o pasteles. Incluso las casas comerciales nos hicieron algunos reclamos porque les cambiábamos el hermoso tono gris por un azul o por un verde o por un morado o por cualquier otro color. A esto se sumaba la necesidad de que el médico estuviera permanentemente en el servicio y la entrega de los resultados fuera inmediata. Esto realmente nos ocasionó una revolución dentro de la radiología en Bogotá en ese momento, porque lo acostumbrado, lo usual es que el radiólogo tuviera muchos días las películas en sus manos. Nosotros pensamos que con el advenimiento de la tecnología, los procesadores automáticos, los monitores y videos, pues no necesitábamos ni las gafas rojas, ni los delantales largos, ni entregar los estudios 8 o 15 días después. Y ese fue nuestro primer enfrentamiento con el paciente. Le vamos a entregar sus placas, inmediatamente se las tomemos leídas, y 2, vamos a intentar cambiarle el ambiente físico a esto. Como les digo, estos fueron nuestros 2 primeros enfrentamientos y de eso estoy hablando 20 años atrás. Con el advenimiento de más tecnología pensamos que también los computadores que llegaban a todas las especialidades médicas, a la nuestra, era casi un adendum normal y necesario. Entonces, con este preámbulo que quiero que tengan en cuenta, hoy estoy hablando de una tecnología sofisticada, vamos a mirarla. Hemos venido evolucionando dentro de las imágenes diagnósticas al punto de que ya no nos llamamos
departamentos de radiología, sino de imágenes diagnósticas, porque manejamos múltiples imágenes generadas de muchas maneras. Y voy a mostrarles prácticamente nuestra experiencia. Voy a permitirme hablar en primera persona, porque me estoy refiriendo siempre a este grupo que está de imágenes diagnósticas en Palermo, que ha querido mostrar siempre un avance en la tecnología de enfrentamiento al paciente. ¿A qué llamamos calidad? Yo no sabría cómo definirla. Yo podría decirles a ustedes que siempre consideramos que era la buena atención al paciente. Y pues en este orden de ideas simplemente quise decir, bueno, ¿cómo voy a llamar esto para la conferencia? Vamos a decir que la calidad tiene que estar en los procedimientos y tiene que estar en el personal que maneja, tanto médico como paramédico, que maneja un departamento de rayos X. Por eso vamos a referirnos a esos dos grupos, tratando de explicarles qué hacemos en cada uno de ellos. Los procedimientos, arbitrariamente los he llamado, tienen unos nombres que no tienen seguramente un significado real. Los hemos llamado procedimientos intrínsecos, inherentes e importantes, pero la verdad es que esto solamente nos sirvió para agrupar determinados puntos, como lo verán a continuación, y no es una clasificación que tenga ninguna importancia. ¿A qué llamamos procedimientos intrínsecos? Realmente los procedimientos intrínsecos para nosotros son los que están en relación con nuestra profesión, es decir, al estudio radiológico en sí mismo. Para esto, pues tenemos primero un enfrentamiento importante, que es la calidad de los equipos, que ustedes, como les decía antes, se han sofisticado cada vez más hasta el punto de que nuestra altísima tecnología de hoy, verbo y gracia, la resonancia magnética que ustedes conocen, tiene unos costos muy, muy elevados. Esto ha sido muy importante en cuanto al sistema de radiología se refiere, porque ha encarecido los costos en medicina de una manera imposible de mejorar. Ayer veíamos que se hablaba de bajos costos versus alta calidad. En este caso, estos costos no los vamos a considerar, sino vamos a hablar de bajos costos en el sentido de que no haya reprocesos, de que no haya desperdicios, porque en cuanto a equipos es prácticamente imposible que nosotros tengamos eso en cuenta. Además, el mantenimiento de estos equipos también es muy costoso. Es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Los departamentos de radiología en los hospitales eran antes un centro muy rentable, hoy no son tan rentables, hoy llevan consigo mucha carga económica. Respecto a los protocolos de ejecución establecidos, eso sí es bien importante. Nosotros tenemos normas y rutinas establecidas permanentemente de cómo se toma un estudio. No podemos permitirnos hoy el lujo de que un técnico le pregunte al radiólogo, doctor, ¿cómo le gusta a usted que yo le tome la placa de tórax al paciente? No es como me gusta a mí o cómo le gusta a fulano, fundamentalmente tiene que haber una rutina establecida usando unas técnicas determinadas, pero que el técnico conozca ampliamente esto y que se permitan tener cierta flexibilidad que va a depender realmente de lo que el médico está buscando o de lo que encuentra en el paciente. Entre estas rutinas es muy importante comentarles que mis técnicos están en la obligación de explicar al paciente todo procedimiento siempre. Y digo siempre porque a veces olvidamos en la rutina diaria contarle al paciente qué le vamos a hacer. Y aunque hoy una cámara radiográfica sea mucho más amable al paciente, no deja de ser un lugar misterioso donde se ejecutan muchas cosas que el paciente desconoce. Se usa un lenguaje muy especial y se usan muchas máquinas que él ni siquiera sabe en qué momento le van a producir dolor o no dolor o le van a producir daño. Como tercer punto tenemos la calidad de películas y su identificación. Esto es bien importante. En épocas anteriores no marcábamos las películas con el nombre del paciente, sino se usaban números y había una convención universal que decía que todo lo marcábamos arriba y a la derecha. Esto ha desaparecido, gracias a Dios. Hoy el paciente recibe su nombre dentro de la película, queda impreso en la película, va además acompañado de datos importantes para cada escuela, puede ser la edad, puede ser la enfermedad, puede ser, pero siempre la fecha. Y a esto solamente quiero comentarles que efectivamente, aunque hay calidades entre las películas que estamos usando, lo más importante hoy es que estamos cambiando, nos estamos lanzando en un nuevo sistema. La Clínica Palermo va a ser pionera ahora del nuevo sistema que vamos a implantar y vamos a usar el papel. En este momento hay papeles de altísima calidad, tan alta calidad incluso como la radiografía, y creemos que esto va a ser una innovación en el mercado porque
permite guardar dentro de la historia del paciente los estudios, cosa que no lográbamos en el pasado. Ustedes recuerdan que los archivos de radiología siempre fueron mamotretos, elefantes blancos que nadie quería tener, que todo el mundo necesitaba desechar por el peso. Creemos que con esto se va a cambiar y en un futuro, no digamos inmediato, pero sí inmediato, a la vuelta de 6 u 8 meses, estaremos hablando de la digitalización de las radiografías para enviarle al paciente o bien en disco compacto o bien en disco de computador sus radiografías y su estudio. Este es un futuro, como les digo, inmediato. Es muy importante, yo sé que la mayoría de los que están acá no son radiólogos, pero es bien importante que pensemos que el computador nos modifica la medicina completamente, nos la hace más práctica, más útil, y nosotros estamos en este momento dejando todo implementado para que hacia marzo o abril del año entrante estemos entrando en ese sistema. Obviamente ese sistema tiene fallas, tiene problemas, porque lo que ya hemos visto siempre, los departamentos no pueden actuar como ruedas locas, y necesitaríamos que se vaya implementando a nivel de las clínicas, hospitales, consultorios médicos, el uso del computador para que esto sea viable. Tenemos además un cuarto punto en esto de procedimientos intrínsecos, que es la certeza diagnóstica, que obviamente va a depender del profesionismo del médico, de su calidad profesional. Este es un punto que pues no es el sitio para discutirlo y es muy importante. Todos sabemos que los médicos deben estar en una evaluación permanente de sus conocimientos y creemos que de eso fundamentalmente depende. Obviamente si los 4 anteriores han sido buenos, si hay una excelente imagen, él tiene que hacer un buen diagnóstico. Y finalmente en el quinto es la entrega adecuada, y por entrega adecuada me estoy refiriendo a que sea rápida y correcta. Rápida en que el paciente obtenga rápidamente el informe de su estudio, y correcta que no haya las frecuentes equivocaciones de que le entregamos a una persona el estudio de otra, que es generalmente, esto se refiere generalmente a fallas humanas. Respecto a los procedimientos inherentes, es bien importante que hablemos de cuáles son las seguridades que le ofrecemos al médico y al paciente. Esto en radiología es muy importante. Ustedes saben que la radiación, aunque hace daño, no se ve, nadie sabe qué le está haciendo, y entonces para nosotros es bien importante tener primero una seguridad médica al personal mediante usos de dosimetría. Lamentablemente el país tiene muchos problemas con la dosimetría. El Instituto de Asuntos Nucleares, que es una de las personas que presta ese servicio, realmente no está organizado. Ustedes saben que las personas que trabajamos en radiaciones tenemos una convención laboral diferente, y entonces es importante que nuestros afiliados, bien sea médicos o incluso pacientes o trabajadores de cualquier otra área, estén siempre protegidos. Por lo demás, hay protecciones variables y adecuadas a cada procedimiento, que pues obviamente hay el empleado que está trabajando en ultrasonido o el médico que está trabajando, por ejemplo, en ultrasonido, allí no sufre ningún tipo de problema, no así el que está haciéndolo en rayos X. Aquí es muy importante hablar de que nosotros hemos tratado de instruir a nuestro personal en las protecciones contra el SIDA y la hepatitis. Lamentablemente los hospitales instruyen contra el SIDA y la hepatitis a las enfermeras y a la gente que trabaja en áreas quirúrgicas o de laboratorio. En rayos X también se pega el SIDA. Entonces es bien importante que en las áreas de imagenología se instruya al paciente más que sobre la protección en radiación, que es una cosa inherente, en las protecciones contra SIDA y hepatitis. Respecto a la seguridad médica del paciente, es un punto muy importante para nosotros, porque en el pasado nos encontramos con que hacemos en un feedback que tratamos de hacer de nuestros pacientes, encontramos que la queja permanente es que no ven al radiólogo. Siempre el radiólogo está encerrado en las salas de lectura haciendo prácticamente informes, y en muy pocas ocasiones tiene contacto directo con el paciente. El contacto real generalmente es con el técnico, y en el caso de que los técnicos, si es hombre, generalmente lo confunden con el médico. Y allí teníamos bastantes problemas. Entonces resolvimos que teníamos que buscar una solución intermedia entre el técnico y el médico radiólogo, a quien teníamos muy ocupado, y buscamos la ayuda del médico general. Esto pues ha hecho que el médico general reciba al paciente, oiga sus quejas, sus motivos de consulta, prácticamente elabore una historia clínica, mire la petición del médico. Eso también es muy importante, porque este médico general que trabaja en radiología aprende a entender en entre líneas muchas cosas que el técnico no tenía,
puede darle seguridad al técnico diciéndole, cuidado, este paciente viene infectado, trae problemas, o mire, le piden una radiografía de rodilla, pero yo pienso que el golpe va hasta más abajo, tómeme la más larga, necesito ver parte de la tibia. En fin, hace una labor que creemos sumamente importante de enlace entre el técnico y el radiólogo, y estamos seguros de que aunque aparentemente encarece los costos, la realidad es que los ha disminuido porque no tenemos que hacer reprocesos. Creo que esa es una cosa bastante importante para nosotros. Habíamos perdido la relación médico-paciente y ahora la estamos recuperando. Además, ustedes saben que uno de los problemas graves con nuestras pacientes son las pacientes embarazadas. Es curioso, pero las mujeres nunca sabemos si estamos embarazadas. Parece muy raro que se diga, pero es cierto. Nosotros tratamos de investigar hasta donde podemos si la paciente no está embarazada, porque el problema fundamental se presenta en el primer trimestre. La paciente que tiene 6 meses de embarazo no tiene ningún problema. Es mejor no tomarle radiografías, pero no tiene ningún problema si se le toman. Entonces es muy importante hablar exhaustivamente con la paciente antes de que penetre a la sala de rayos X, a cualquier procedimiento. Y finalmente hay un punto muy importante que son los medios de contraste. Ustedes saben que en radiología los estamos usando cada vez con mayor necesidad, cada vez más. Hoy prácticamente no hay ningún procedimiento de tomografía computada que no lleve medios de contraste, y todos sabemos que la reacción a estos puede ser desde muy benigna hasta mortal rápidamente. Entonces, la historia del paciente, el estar seguro de que no tiene alteraciones inmunológicas previas, de que no tiene historias de alergia, hace que el médico general tenga allí un invaluable valor, y además su presencia permanente, que no siempre le pasa al radiólogo, de estar en las salas en los momentos en que se aplican estos medios de contraste. Respecto a lo que llamamos procedimientos importantes, pues son importantes porque generan una cantidad de cosas para nosotros, como son los desperdicios y los reprocesos. Hemos dicho que todo lo que sea de alta calidad debe tender a bajar los costos del servicio. Eso lo decíamos antes de saber que eso también era calidad. Hoy en cualquier compañía privada o pública, pues el ideal es bajar los costos en el servicio, y eso no es fácil de lograr. Nosotros sabemos que los mayores costos están fundamentalmente por los desperdicios, que son ocasionados no siempre por la falta de rutinas o por culpa de los pacientes, sino en esto hay factores externos muy importantes. Recuerden ustedes que tenemos una energía eléctrica variable, tenemos además muchas máquinas en el proceso que pueden fallar, y esta parte de los desperdicios es una parte muy importante. Los reprocesos van a ir de la mano, obviamente, de los desperdicios, porque si yo tengo una pérdida de un estudio, tengo que repetirlo, puesto que nuestro interés es que el paciente siempre se lleve lo mejor de lo nuestro. Y aquí aparece un punto que me parece muy importante, y es la utilización del tiempo. Esa utilización del tiempo es muy variable. Tenemos primero un gran problema con el paciente. Nosotros hemos llamado a esto el síndrome de aeropuerto. Yo me paso la víspera arreglando mi maleta muchas horas para levantarme a las 5 de la mañana, estar vestido a las 6, tomar un taxi a las 6 para estar a las 7 en el aeropuerto, luego esperar allí de 7 a 8, luego montarme en un avión que sale a las 8:30 y que me lleva en 10 minutos al sitio final de mi destino. Realmente la ejecución se hizo en 10 minutos, pero el preproceso fue sumamente largo, y esto le está pasando a los pacientes que van a rayos X, específicamente a imágenes diagnósticas. Pasa mucho tiempo de preparación, mucho tiempo entre que llenan papeles para llegar finalmente a un tomógrafo computado y hacerle un examen en 4 minutos, y él no entiende nunca por qué me demoraron tanto en los procesos. Ese es un caso importante, y es un caso en que tenemos que explicarle al paciente de qué se trata su examen para que él entienda estos tiempos inadecuados y pueda juzgarlos así. Pero también es cierto que tenemos que buscar la forma de que nuestro paciente permanezca el menor tiempo posible entre nuestra sala de espera y ingresando, y nuestra sala de espera cuando sale con el resultado. Nosotros tenemos, por una casualidad locativa, el paciente prácticamente ingresa de entrada a un sitio que es la caja de la clínica, donde queda registrada la hora de su ingreso, y posteriormente pasa al sitio de recepción de rayos X, donde se le pasa a la elaboración de las placas. Una vez terminado el estudio, ese estudio pasa a lectura, y de la lectura sale a la sala de espera donde el paciente lo recibe.
En estos grupos de sitios donde el paciente ha estado, siempre queda marcada la hora. Se marca la hora de su llegada, se marca la hora del proceso de ejecución de las placas y se marca la hora del momento en que fue leído el estudio. De tal manera que tenemos un reporte diario, como el que ustedes ven en este momento en la pantalla, que se llama reporte diario de demoras. Este reporte diario de demoras tiene la hora de facturación, la hora de ejecución y la hora de diagnóstico, y nos saca a la vez la demora, en dónde estuvo la demora, si en la ejecución o en el diagnóstico. Esto ha sido muy importante para hacer un feedback dentro del departamento y poder saber en un momento determinado dónde está la falla, quién está fallando, si es la caja, si es la recepción, si es que tenemos muchos problemas en la consulta con el médico general, si es que hay problemas en el diagnóstico, y esto ha aligerado realmente el tiempo útil para el paciente y obviamente eso redunda en beneficio del departamento, que tiene a los médicos en un trabajo mucho más racional. Un punto muy importante en cualquier sitio son los empleados. Nosotros tenemos la suerte de tener una nómina de empleados que rota muy poco y no sé si quizás estas cosas que hemos hecho sean las que nos han ayudado a que esa rotación sea mínima. La primera es la que llamamos inducción general. Todo trabajador que llega a nuestro servicio debe ser instruido en todo, allá todos para todos. Ese es un lema que usamos frecuentemente. Todos sabemos desarrollar la labor de otro. Entonces hacemos que la gente se entrene en todos los puestos que tiene alrededor, con excepción de los especializados, pero los médicos, por ejemplo, son capaces de sustituir a los técnicos o incluso en un momento determinado a un auxiliar de cuarto oscuro, buscando que de esta manera nunca haya falta de apoyo en determinadas áreas y esto redunde en beneficio del paciente. En cuanto a la amabilidad y atención del personal, es un tema siempre difícil, nunca está, obviamente nunca vamos a estar de acuerdo en qué es lo mejor para el paciente, porque cada paciente quiere una conducta especial para él, pero hemos llegado a que la primera cosa es la presentación personal, donde la gente, si bien usa un uniforme cambiante. Es nuestra experiencia hoy, creemos que es mejor si la persona usa un uniforme diferente a las batas blancas famosas y tradicionales, y si lo cambia por lo menos 3 días de la semana, siente la sensación de que no está encasillado dentro de algo que lo lleva a ser un trabajador hospitalario. El cambiar el ámbito, el cambiar la parte física de nuestro departamento por una parte más amable, ha incluido que también los uniformes hayan cambiado, y hoy usamos uniformes como los que usarían en cualquier oficina de cualquier otra cosa diferente a la medicina. Incluso los radiólogos han cambiado algunos su bata blanca por unas batas de color, y realmente esto nos ha dado muy buen resultado. Respecto a la actitud, siempre debe ser positiva. Esto es una cosa que le enseñamos a todos nuestros empleados. El paciente siempre tiene la razón. En eso somos un poquito ortodoxos en decir esto, pero si hacemos a cada uno de ellos entender que la persona que tiene sentada al frente es alguien allegado a él, así no lo sea, la actitud va a ser diferente, y esto también nos ha ayudado a funcionar. Respecto al manejo telefónico, voy a dejarlo para más adelante para explicarles algo que nos ha parecido muy importante. El tercer punto es el respeto y reconocimiento a la labor del empleado. Esto es bien importante entre nosotros y hemos optado por seguir algunos métodos. Tenemos un salario promedio, como en cualquier institución, no podría decir que en el país, pero probablemente a nivel de Bogotá sí, pero existen las bonificaciones. Las bonificaciones para el técnico, por el manejo del departamento, por el manejo del paciente y por el manejo de los desperdicios, ha sido muy importante y nos ha dado un excelente resultado. Realmente la gente se preocupa por atender mejor al paciente, que el paciente salga diciendo que él es un excelente técnico, porque eso le significa más dinero en su salario al final. Y además el desperdicio se controla. Nosotros tratamos de que de esa bonificación desaparezca si hay mucho desperdicio, y entonces también lo cuidan, cosa que nos ha hecho también disminuir las cifras. Hay unas cifras globales, universales, de 5 a 10% de desperdicio, y contamos la suerte con tener en este momento en situación regular el 7%. Si de pronto tenemos algunos problemas de energía, pues esto puede dispararse a 14, 20, 22, pero en tiempo normal los tenemos así.
Y además tenemos esto que llamamos otros, porque el personal administrativo pues no atiende pacientes, y entonces hemos buscado hacer con esto es simplemente el empleado del mes, aquella persona que coopera en todos los puestos, que nos ayuda, que siempre está sonriente, que siempre está dispuesta a ayudar a los demás, que cumple su trabajo, y lo elegimos empleado del mes dándole una bonificación especial. Esto también ha sido de excelentes resultados. Por lo demás, si vemos abajo, tenemos que hay un entrenamiento permanente del personal interno, porque, entre otras muchas cosas, porque existen las oportunidades de escalar posiciones superiores. Generalmente esto se ve mucho entre los auxiliares, entre las aseadoras, que son personas que siempre quieren pasar a ser auxiliares. La remuneración es mejor, el cargo lo sienten ellas socialmente como una cosa mejor, y hemos tratado de que estas oportunidades se den y nos han resultado bastante buenas. Y un punto que dejé aquí son los medios necesarios a su trabajo, y ahí vuelve a jugar nuestro programa de computador una cosa importante. Realmente, cuando nosotros diseñamos este programa, que lo llamamos Sistema Integrado de Radiología, pensamos que tenía que ser un sistema que nos funcionara no solo para controlar determinadas cosas, sino para que nuestro personal pudiera trabajar cómodamente y rápidamente en todas las áreas. Aquí tienen ustedes una pantalla básicamente de ese computador, que es la pantalla de facturas, que la maneja la niña de la caja. Ellas se acostumbran al computador, rápidamente aprenden las codificaciones y no tienen sino que llenar espacios. Eso les da una agilidad mayor, y puedo contarles que realmente es tan útil y tan importante que los que se van de trabajar con nosotros muchas veces regresan, porque les es prácticamente imposible regresar a una máquina manual. Se han acostumbrado tanto al sistema de computador que ya lo necesitan para realizar un buen trabajo. Esta pantalla pues solamente es para mostrarles que no es sino llenarla prácticamente a base de pequeños códigos, y todo funciona relativamente rápido. Respecto al personal médico, para nosotros es una cosa muy importante, y es una cosa muy importante porque aquel concepto de individualidad en el trabajo cambió rápidamente con el curso de los años, y hoy somos un grupo, somos unos defensores del trabajo de grupo. Creemos que en imágenes es muy difícil que el médico permanezca 12 y 13 horas dentro del área de radiología, y esto hace que necesite salir a almorzar, salir a dar una conferencia, salir los docentes, salir a dar cátedra en las universidades. Entonces, la única manera de que podamos hacer esto es haciendo un trabajo de grupo, y por eso aparece aquí una cosa importantísima, que es la capacitación permanente interna y externa. Dentro del servicio tenemos pues lo que tienen todos los servicios del país, estoy segura, los clubes de revistas, los nuevos libros, los comentarios, casos especiales, pero además obviamente el interés nuestro de que nuestros médicos salgan a los congresos y a los cursos. Y eso ha hecho que cuando el médico está trabajando, pues siempre se siente apoyado por 2 o 3 más radiólogos más que tiene allí, y es muy fácil que hagamos manejo de grupo de los pacientes, es muy fácil que nos interconsultemos el caso rápidamente, y entonces no demoramos la entrega al paciente, y por el contrario sí está yéndose con la opinión de por lo menos 4 personas. Hacemos una digitación personalizada, es decir, con esto quiero contarles que nosotros, esa es una cosa que terminamos, y es el intermediario. El radiólogo debe leer su propio estudio. Somos unos convencidos de que el computador les ayuda mucho, les facilita la labor, pero debe hacerlo él personalmente. El hecho de dictarle a una secretaria y que ella sea la que transcriba posteriormente no hace otra cosa diferente a que aumentar los errores, tanto de diagnóstico como de ortografía y de español, que es una cosa bastante importante hoy, y 2, retrasar la entrega de los estudios. Entonces pensamos que si el médico digita personalmente, estamos ganando mucho y le estamos dando al paciente un beneficio mayor. Además de eso, tenemos otro punto que es la consulta a distancia, y en esto quiero contarles que la Clínica Palermo tiene una metástasis, para llamarla médicamente, en la Clínica de la Presentación en Manizales. El mismo grupo de radiólogos trata de orientar y de manejar a los radiólogos que están en Manizales, y entonces para esto existen los sistemas modernos de teleradiología que les contaba, donde se digitalizan las imágenes y se mandan vía telefónica las consultas de los casos especiales. Esto es una cosa que da excelentes resultados. En el pasado, llevamos unos 10 años ensayándola, era casi que una cosa novedosa. En el año entrante, en el futuro inmediato del que les hablaba, esto va a ser una necesidad total. Los radiólogos no volverán a leer
con negatoscopios y placas radiológicas, sino básicamente con imágenes teleradiológicas. Esto obviamente va en ganancia del paciente porque el médico no va a tener que desplazarse y va a poder recibir imágenes de muchos sitios. Y dejé de último los protocolos sistematizados de lectura para mostrarles también que nuestro computador lo hace rutinariamente, está establecido, y entonces todos aquellos informes de enfermos normales, pues básicamente están pregrabados. Esto ahorra tiempo, le ahorra al médico el tener que estar inventando una historia de diagnóstico para cada paciente. Evitamos los errores generalmente de ortografía o de olvido. Muchas veces el solo leer el diagnóstico nos hace mirar áreas en las que en un momento determinado no habíamos pensado. Fíjense ustedes que en esa pantalla, además de darme la fecha del proceso, o sea, la fecha en que estoy haciendo el procedimiento, me está mostrando la hora en que el paciente ingresó a la caja de la clínica, es decir, a la primera puerta de recepción, a donde tuvo la primera hora es esta. La fecha, nuevamente, el nombre del paciente y básicamente un estudio que ya estaba preleído, donde él arregla lo que quiere o modifica algunas cosas, pero que seguramente le ayuda muchísimo. Como nosotros no podemos olvidar que además de hacer asistencia, hacemos algo de docencia, por eso existe en todo nuestro computador el Código Internacional Médico que usamos rutinariamente para los trabajos de investigación posteriores. Este Código Internacional en radiología está establecido universalmente y es la única fórmula para presentar un trabajo científico en cualquier lugar del mundo. Además, conscientes de que nuestros médicos tienen que entrar a participar activamente de los costos del departamento, los hacemos llenar esta pantalla de consumos y desperdicios. Es muy importante, el técnico llena una pantalla parecida cuando elabora el procedimiento y nos dice cuántas placas desperdició, cuántas placas tomó en cada estudio. El médico luego le pasan todas, tanto las de desperdicio como las no de desperdicio, para que él pueda llenar esta pantalla de consumos y decirnos, no, a lo mejor al técnico le pareció que esta placa era de desperdicio, pero a mí me parece que es una placa importante y que se debe ir, y entonces él la pasa de desperdicio a consumo, que es una cosa que a veces nos da muy buen resultado final para el técnico, y es una manera de evaluar los dos procedimientos. Pasando al otro punto, que hablábamos de que se trata de calidad y eficiencia. Bueno, yo no sabría definir eficiencia, pero para mí la eficiencia es la oportunidad, es el poder prestar la prestación de un servicio integral y útil al paciente. En radiología no existen realmente las urgencias radiológicas. Es rarísimo que tengamos una urgencia radiológica. La única urgencia radiológica sería que el tubo se desprendió del cielo y le cayó al paciente encima, pero de resto son urgencias médicas o urgencias del paciente o urgencias de la familia del paciente. Pero nosotros entendemos muy bien que uno de nuestros clientes más importantes, que es el médico, necesita los resultados prontos de su paciente, y a eso es lo que llamamos eficiencia. Eficiencia es que si mi paciente necesita el estudio a las 10, yo se lo pueda tomar a las 10. Por eso, para nosotros, eficiencia básicamente es oportunidad, y en eso volvemos otra vez a lo que comentábamos de la relación médico-paciente. Es muy importante que el médico general que está interrogando a nuestro paciente nos dé realmente casi que un triage de qué es la parte importante y qué es lo que el paciente necesita primero. Tenemos un servicio de 24 horas donde no hay citas, somos como los casinos, una vez que abrimos las puertas nunca más las volvimos a cerrar. Entonces, nuestro paciente puede llegar a cualquier hora del día o de la noche y será atendido por un personal idóneo, no necesita tomar citas con nosotros, y en los casos muy especiales en que se necesitan citas, tratamos de manejarlas telefónicamente para evitarle al paciente el doble viaje hasta el departamento, a que le cuenten qué tiene que hacer para que vuelva mañana, y de esa manera reducimos un poquito el síndrome aeropuerto. Y aquí vuelve otra vez el cuento del manejo telefónico. Creemos que esa es una persona, la persona que da las citas, es una persona que debe ser muy bien entrenada, no solamente en qué necesita el paciente para venir a tomarse mañana unas vías digestivas o una tomografía computada o una resonancia magnética, sino que debe hacer una labor de entendimiento total con el paciente. Esta persona le rogamos que tome cursos de voz, de timbre de voz, de tono de voz, porque les voy a contar una anécdota que me pasó hace 8 o 10 días, sumamente interesante. Estaba en un aeropuerto y sonaba un televisor con una voz de una mujer en un idioma totalmente desconocido para mí, creo que era holandés, y si no era holandés era flamenco diferente.
flamenco puro, el cerrado. Pero tenía un tono de voz tan sumamente agradable esta mujer, y tan bien manejada la voz, que los señores que estaban conmigo se devolvieron a verle la cara de la mujer. No existía la cara de la mujer, existía solamente un perfume que era el que vendía esa voz, y los 4 médicos que estaban conmigo compraron el perfume. Fue tal el efecto de la voz que todos compraron el perfume. Espero que les haya ido muy bien en las casas, eso sí. Además, no podían explicarlo, seguro que no les iban a creer. Y entonces, obviamente, nuestra eficiencia está en dar un servicio integral al paciente, es decir, lograr que nuestro paciente se vaya satisfecho porque tuvo una cita muy adecuada, porque tuvo un tiempo mínimo. Recuerden ustedes que el tiempo es muy importante en la vida de hoy. Lamentablemente, los que vivimos en ciudades tan agresivas como Bogotá, el tiempo se ha vuelto casi que es oro. Obviamente no todo es lindo en estos sistemas y tenemos fallas. Tenemos fallas que vamos a llamarlas igual, intrínsecas, porque se refieren a los procedimientos intrínsecos que habíamos visto al principio. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, la calidad del estudio. En esa calidad del estudio, como les decía, depende de muchas cosas. Depende, primero, de que tengamos una buena energía. Yo quiero que ustedes recuerden una cosa importante: los sistemas de imágenes son productos importados todos. Entre nosotros no existen productos de fabricación nacional, todo es importado. Entonces dependemos de muchísimas cosas externas al procedimiento mismo, y el primero de ellos y más importante, por ejemplo, la energía eléctrica. Esto no es una cuña para que nos van a quitar, pero sí es una cuña para decirles que hasta eso influye. Obviamente en los protocolos sí se falla, o en el diagnóstico. Hay errores en la identificación y errores en la entrega, como ya les mencionaba antes, que tienen alguna importancia, pero que realmente entre nosotros han sido muy pocos. Las fallas importantes en cuanto a desperdicios y reprocesos ya las comentábamos, generalmente son estas, y en cuanto a costos del servicio, y muy importantes, son este grupo, el mantenimiento de equipos, que es muy costoso, pero que es absolutamente indispensable para que no se nos aumente los desperdicios y los reprocesos, y la compra de suministros. Hace muchos años teníamos que usar unos stocks muy grandes, inventarios muy grandes, para poder mantener un servicio, dadas las condiciones de importación en el país. Hoy, con la apertura, esto ha mejorado y realmente somos unos convencidos de que los stocks deben ser mínimos y cambiantes muy rápidamente. Eso también lo puede controlar la secretaria, la persona que maneja los almacenes, el administrador, mediante el computador y su programa, que le permite estar manejando los inventarios con pantallas muy especiales, que incluso en un momento determinado diariamente le dan un reporte al empezar el día y le dicen cuál es el punto mínimo o el punto máximo que tenemos de cada ítem que se maneja. Yo quería comentarles rápidamente las incapacidades de nuestros empleados y de nuestros médicos, para mostrar cómo funciona esa cultura de la calidad. Es muy llamativa. Si ustedes miran, en el personal médico es del 7% y en el personal de empleados es del 2%. Y en esto quiero aclararles por qué. El 2% de nuestros empleados, es decir, trabajan en un 98% de su tiempo, generalmente se presenta o por un dolor de muela o por un accidente familiar o por cosas de este tipo. Nunca ha habido una razón real. Nosotros no tenemos enguayabados los lunes, como cosa curiosa. Y en los médicos esa estadística tan alta la damos las mujeres y la maternidad. Es la única razón de falla de incapacidades en nuestro personal, ha sido la maternidad. Bueno, finalmente, para terminar, solamente quiero decirles que en imágenes diagnósticas nosotros tenemos 2 clientes importantes. Una es el paciente y otra es el médico. Ambos buscan 2 cosas totalmente diferentes. El paciente busca que el costo sea poco y que el sitio sea agradable y lo atiendan rápido. El médico quiere una certeza diagnóstica muy rápidamente. Entonces, para hacer un feedback, para controlar cómo nos iba con esto, resolvimos hacer encuestas que se las hacemos tanto al paciente como al médico, como a los empleados, como a la clínica misma. La clínica misma nos está pasando permanentemente las quejas que recibe del departamento de radiología. Y otro feedback importante para nosotros eran las estadísticas, porque ellas nos muestran qué ha pasado con el servicio de radiología durante los meses que siguen. Para nosotros es muy importante verlo ligeramente, pero siempre ascendente. Eso nos indica que estamos trabajando bien, que estamos ofreciendo a nuestros pacientes beneficios y que nuestros médicos están contentos. Cuando existe algún tipo de plató, tratamos de buscar las causas para determinar cuáles son las causas y poderlas corregir. Finalmente, y para terminar esto, les agradezco muchísimo su asistencia y su benevolencia con esta charla,
Y solamente quería mostrarles esta imagen de la naturaleza que para mí es un símbolo de calidad total. Mil y mil gracias.